¿Qué tanto es tantito, verdad? Bueno, déjenme borrar esta información de la clase anterior. Bueno, antes que nada, buenos días. Espero que se encuentren muy bien y pues bueno, vamos a comenzar la clase con los siguientes temas de álgebra lineal, ¿verdad? Que es el producto punto y parte del que se llama producto punto, producto también interior euclidiano o producto escalar, ¿verdad? Y bueno, nada más denme oportunidad aquí de borrar parte de los temas que estuvimos viendo en la clase pasada. Entonces, pues permítame tantito nada más, ¿no? En lo que empiezo a borrar toda esta información que tiene que ver con el tema de óptica, ¿no? Esa es otra de las materias que también estoy impartiendo. Entonces, como ingenieros, de cierta manera tienen que tener conocimientos básicos de la física, ¿no? De la ciencia física. Entonces, aquí, la clase anterior estuvimos viendo un tema que se llama a la índice de la refracción de algunos materiales, como pueden ser sólidos, líquidos y los gases, ¿no? Cuando de cierta manera se le llama refracción, en este caso a la luz que ellos de cierta manera pueden absorber, y reflexión pues a la luz que se refleja, ¿no? De ahí viene ese tema del tema de óptica. Bueno, entonces vamos a continuar el día de hoy viendo lo relacionado al tema de espacios vectoriales, pero específicamente sobre, como les comentaba, dentro de los espacios vectoriales viene el producto punto, o también se le conoce como producto escalar. En este caso, que el resultado a final de cuentas es un número que forma parte de los números reales por un tanto escalar. Y también vamos a ver lo relacionado al producto vectorial. Entonces, el producto escalar, aunque si no me recuerdo, creo que esto ya lo definimos, pero bueno, no está de más, como parte de la definición, en este caso, del producto punto. De producto, como les comento, así como pienso, quiero escribir. No, pues no se puede, ¿no? Producto punto. ¿Ok? Entonces, ese producto punto aquí lo definen en este material como R elevado a una determinada dimensión o un espacio vectorial, eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Entonces, ese producto punto en ese espacio se denota de la siguiente manera, ¿no? Déjenme utilizar otro color. Entonces voy a usar el color de tinta roja. Me indican, ingenieros, si se ve de una manera clara, por favor, porque sé que aquí entra la luz y se refleja en este caso en el pizarrón. Entonces me dicen si se alcanza a distinguir la letra de tinta roja. Entonces dice que el producto, si se alcanza a ver, ingenierosa, la letra. ¿Sí? ¿Sí se observa, ingenieros? Sí, profe. Bueno, yo ¿Sí? sí lo veo. No sé los demás, indíquenme, por favor, porque luego puede estar fluctuando, me refiero variando en el caso del internet, ¿no? Entonces, el producto punto, que es en lo que nos estamos refiriendo en este momento, entonces aquí voy a indicar un vector que en este caso le voy a llamar el vector U, ¿sí? El cual tiene las siguientes componentes: U subíndice 1, U subíndice 2, y así sucesivamente hasta tener U subíndice N. ¿Sí se alcanza a distinguir, ingenieros? ¿O no? Por favor, ingenieros. Entonces tengo ese vector, el producto de esos dos vectores, y en el caso del vector V, que en este caso está constituido por V subíndice 1, V subíndice 2, 1, 2, 3, V subíndice N. Ese sería parte de eso, ¿no? De esos dos vectores. Y vamos a escribir que es la cantidad escalar, y ese resultado está denotado de la siguiente forma. En este caso va a ser U, producto punto, en este caso el vector U, V, va a ser igual a multiplicar cada elemento del vector U por el vector, en este caso, V. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera, va a ser U1 por V1 más, en este caso, U subíndice 2 por V subíndice 2 más puntos suspensivos, abrimos el signo, en este caso escribimos el signo más, U
subíndice 3 por V subíndice 3. Entonces, de esa manera es como vamos a llevar a cabo el producto escalar de dos vectores, en el cual en este caso son de n dimensiones, ¿no? Entonces, con esto que acabo de mostrar, estamos dando a conocer el producto punto de esos dos vectores. Entonces, recordando que vamos a tener un escalar. En este caso, les comentaba a un principio que también se le llama producto punto o producto escalar, que también así es como se le llama a esta multiplicación de esos dos vectores, llamado producto punto, producto escalar, y el resultado va a ser un escalar, o sea, un número escalar, y ese número va a formar parte de los números reales, ¿vale? Eso es a lo que se refiere también parte de ese producto punto, ¿ok? Entonces ahí tenemos esos datos, ¿no? Y de aquí podemos hacer un ejemplo pues muy sencillo, muy elemental, ¿no? Para corroborar esto. Entonces para eso tengo un vector U. No necesariamente se utilizan las letras U, ¿verdad? Bueno, podemos utilizar en este caso la letra W, A, Z, cualquier letra del alfabeto, ¿no? Incluso también del alfabeto griego. Entonces para ello tenemos dos vectores. Tengo el vector U, el cual tiene las siguientes componentes. En este caso 1, 2, y en este caso, 0 y menos 3. Y el vector V, perdón, aquí estoy escribiendo nuevamente el vector U, y el vector V, en este caso V, el cual es igual, en este caso tiene las siguientes componentes. 3, menos 2 unidades, 4 unidades, y en este caso 2 unidades. Entonces esas son las componentes de ese vector, de esos dos vectores. Entonces, si llevamos a cabo el producto escalar o el producto punto de esos dos vectores, entonces tenemos que hacer esta operación que ya está previamente definida, ¿no? Entonces va a ser un elemento del vector U con un elemento del vector V y así sucesivamente. Entonces, si hacemos esa operación, me queda que el producto punto del vector U por el vector V, entonces es igual a tener las siguientes operaciones. En este caso voy a tener el elemento del vector U por el vector V y así directamente, ¿no? Viene siendo esto. De tal manera que es 1 multiplicado por 3 unidades más, en este caso, 2 unidades del vector U de una de sus componentes por menos 2 unidades del vector V. Déjenme escribir aquí bien este número, menos el signo negativo 2 más, y en este caso va a ser, bueno, lo voy a escribir en la parte aquí abajo, continuamos, 0 que multiplica a 4 unidades del vector V más, en este caso, menos 3 unidades que multiplica a 2 unidades del vector, en este caso, del vector V. Resolviendo las operaciones respectivas, entonces, como les comentaba, lo que se pretende con el producto escalar es obtener un número, una cantidad. En este caso, el resultado va a ser el siguiente. Entonces, tengo 3 unidades, 1 por 3, corresponde a 3 unidades. Luego, 2 unidades positivas por 2 unidades negativas, me quedan menos 4 unidades negativas. En este caso, menos 4. Luego, 4 por 0, pues esto es igual a 0, más una unidad negativa por una positiva queda negativa. Entonces, 3 por 2, menos 6 unidades. El resultado, entonces, va a ser 3 unidades positivas menos, aunque bueno, es signo positivo, menos 4 unidades, en este caso, más 0, más, en este caso, menos 6 unidades. Resolviendo el ejercicio, me queda que son, en este caso, 10 unidades negativas y una positiva. Entonces, el resultado son menos 9 unidades negativas. Entonces, ese es el producto escalar de esos dos vectores. Déjenme escribir bien esto. Producto escalar que viene siendo esto, de esta manera. Entonces, ahí tenemos ese pequeño producto escalar de esos dos vectores. ¿Sí es correcto? ¿O me equivoqué? Ah, sí está mal escrito, ¿no? ¿O no? Me queda que son 3, en este caso menos 4, y 3 por 2 son 6, 6 menos 4 son 10, menos 7, ¿no, ingenieros? Escribí, no sé por qué escribí menos 9, es menos 7.
Así es cierto, es menos 7. Sí, profe. Sí, con razón yo dije 9, pues ¿de dónde saqué 9? Dije, no es posible. Pero bueno, ya llegamos al resultado, ¿no? Entonces, esa es una manera de poder identificar ese producto punto, ¿no? En este caso, entre dos vectores, también lo podemos hacer entre tres vectores. Y bueno, me surge la pregunta, ¿será posible llevar a cabo el producto punto entre matrices? ¿Será posible, ingenieros? ¿Qué opinan? ¿Sí? Probablemente sí. ¿Será posible realizar el producto punto entre dos matrices? Aquí estamos hablando de vectores, ¿no? Pero ¿será posible hacer eso entre dos matrices? ¿Qué Tal vez. opinan? Sí, ¿Sí es posible? no sé, bueno, no ¿No? estoy seguro. A ver, investiguen ahí en sus buscadores. Bueno, los que tengan la posibilidad de tener, claro, una computadora de escritorio, háganlo. Creo que sería un poquito más fácil por los que tienen un tanto, también el teléfono móvil, ¿no? Pero a veces, creo que por la cuestión del espacio y eso, ¿no? Pero a ver, investiguen si es posible poder, perdón, disculpen que voy a bailar un tantito con el cable. este, existe la posibilidad de realizar el producto punto, producto escalar entre dos matrices. ¿Y será posible eso? A ver, investiguen qué puede pasar allí, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos el caso del producto punto entre vectores. Y aquí lo tenemos ya previamente definido. Hay algunas propiedades, no me acuerdo si ya las estuvimos, si ya las planteé anteriormente, pero bueno, las propiedades del producto punto son las siguientes. Voy a escribir propiedades, en este caso, del producto escalar o producto punto, ¿no? Punto también llamado escalar. Escalar. Y bueno, siempre, cuando se habla de propiedades, siempre se define, en este caso, los vectores, ¿no? Se define un vector U, un vector W, V, y ya sobre eso, bueno, nos indica cómo son esos vectores, ¿no? Entonces, prácticamente comenzamos con eso. Dice que sí, el vector U, el vector V y el vector W, como les comentaba, aquí se tiene que definir que son, en este caso, vectores en un espacio ya determinado en R elevado a la N. En este caso va a depender, por ejemplo, aquí está, estos son en R4, ¿no? Porque tiene 4 componentes. Y a final de cuentas, de esos vectores en R4, tenemos un escalar que es un número que es menos 7. Entonces, de esas operaciones que hicimos, llegamos a un vector que está prácticamente en una sola dimensión, ¿no? En R1, por decirlo de esa manera. Entonces, siempre se tiene que definir. Y C es un escalar. En este caso, un escalar, pues viene siendo, ¿qué? Como les decía, un número. Entonces, en este caso, se cumplen, en este caso, se cumplen las propiedades siguientes. Las propiedades siguientes. ¿Sí se alcanza a distinguir la tinta de color negro, ingenieros? Ahorita se ve medio borroso, pero creo que sí, profe. Bueno, sí, es que ya se está agotando la tinta de este color. Sí, hombre, pues es que siempre el usarlo todos los días, pues es obvio, ¿no? Que se cansa, pobrecito. Bueno, pues vamos a tener que usar otros, ¿no? Bueno, entonces tenemos esto de las propiedades del producto punto, o también llamado producto escalar, ¿no? Y bueno, por consiguiente vamos a tener las siguientes. Es que me quedo callado porque se escucha el canto de unos pájaros. No sé si los escuchen, a ver. Ya se fueron. Ya se fueron los pájaros que están aquí en un árbol, cerca de aquí del salón. Pero bueno, continuamos entonces. Esas propiedades, la número 1, en este caso es el producto de U por V. De hecho, esto lo acabamos de realizar ahorita, ¿no? Entonces, esto nos indica que el orden de los factores, pues, va a alterar el producto, ¿no? Eso es lo que nos está indicando esta primera propiedad. La segunda propiedad
nos dice que el vector U, producto punto, en este caso el vector V más el vector W, es igual al vector U multiplicado por el vector V más el vector U que multiplica al vector W. ¿Se escuchan el canto de los pájaros? No, profe. A ver, me dice si se escucha. ¿Se escucha? No, profe. No, ya no se escucha. Sí, hombre, pero hay una hora del día, bueno, hay varias horas en las cuales no hay tantas personas aquí en la institución y se escucha que están cantando muy bonito, fíjense. Bueno, ya algún día les tocará. Bueno, continuamos con la propiedad número 3. Tenemos un escalar que multiplica al producto de esos dos vectores, ¿no? Al producto escalar y es este, ¿no? Entonces ese escalar se multiplica por cada uno de ellos, que esa es parte de las propiedades. En este caso, producto V, y esto a su vez también es igual a U, producto punto, del vector C por el vector V. Entonces ahí tenemos la propiedad número 3. La propiedad número 4 la voy a escribir de este lado del pizarrón, el cual nos dice que el producto punto de esos dos vectores, que son prácticamente los mismos, es igual a doble barra, en este caso elevado al cuadrado. Luego el número 5, en este caso es el vector V, producto punto vector V, cuando el producto de esos dos vectores es mayor o igual a 0. Y aquí nos hace la condición. Y, en este caso, el vector V, producto punto el vector V, es igual a 0, y hace la afirmación. En este caso, la condición sí, y solo sí, y solo sí, y solo sí, en este caso ya es una condición. Entonces me queda que el vector V es igual a 0. Entonces eso normalmente en programación ustedes lo ven mucho, ingenieros en sistemas, ¿no? Esas condiciones sí y solo sí, entonces ahí viene siendo como que forma parte de un ciclo, ¿verdad? En un ciclo for o alguna condición o un while. Bueno, ustedes saben más que yo, ¿verdad? Entonces ahí tiene que ver un tanto ver esas condiciones cuando el producto punto de esos mismos vectores es mayor o igual a 0, y si ese producto de esos dos vectores es igual a 0, entonces tiene que cumplir esa condición. Si y solo si el vector V es igual a ¿qué? A 0. Entonces, bueno, ustedes son más expertos que yo en programación. No tanto, ¿verdad? Bueno, sí me defiendo, pero yo sé que ustedes por su especialidad, pues bueno, tienen un tanto más esa habilidad, ¿no? Y bueno, como ingenieros, de cierta manera, tenemos que tener conceptos muy, muy básicos de programación. Ya en el caso de ustedes con su carrera, pues bueno, ya desarrollan de una manera un poco más amplia, ¿no? Todas estas condiciones, ciclos, condiciones, sentencias, operaciones y cosas, arreglos. La verdad es algo muy interesante y algo muy, muy bonito también que tiene esa parte de esa carrera que es ingeniería, ¿no? En sistemas computacionales, ¿no? Bueno, entonces esas son algunas de las propiedades, parte de la definición del producto punto que que acabo de plasmar en el pizarrón, en el pintarrón, perdón, un pequeño ejemplo, y luego lo relacionado a sus propiedades, ¿no? Ahorita vamos a hacer algunas operaciones con ellos. Por cierto, sí pudieron encontrar el producto escalar que tiene que ver con dos matrices, ingenieros. ¿Sí encontraron eso, ingenieros? ¿Sí existe el producto escalar entre dos matrices? ¿Quién dijo? Yo ya lo encontré, profe. Yo quiero pasar al pintarrón. Bueno, no pueden pasar, ¿verdad? Pero nos pueden compartir su pantalla. Bueno, si me permiten, le tomo una captura de imagen a lo que acabo de escribir en el pintarrón, ingenieros, ¿o qué opinan? Ah, sí, profesor, siempre es útil. Yo nada más encontré de uno, profe. No me salió de dos. Ok.
Creo que en YouTube hay un par de videos, pero necesitaría verlos si es del mismo tema que estamos hablando. Ok. ¿O no habrá un archivo en formato PDF? Porque luego puede existir archivos formatos en PDF, ¿eh? Bueno, el video nos ilustra de una manera que sí existe eso, ¿no? Pero sí sería interesante, por ejemplo, si pudieras, eres Andrés, ¿verdad? Andrés Herrera. Sí, profesor. Sí, entonces sí sería interesante si tienes la posibilidad, bueno, claro, el video lo tendríamos que reproducir también. Pero igual si lo podemos observar así rápidamente, o si lo tienes en formato PDF, no estaría nada mal, ¿no? Yo creo que sería algo interesante. Porque como estamos hablando de matrices, ya les compartí la imagen a través del grupo de WhatsApp. A ver, permítame tantito, déjenme buscar aquí y vamos a ver si existe producto o producto escalar entre, entre matrices. Eso es lo que vamos a hacer esa búsqueda. Vamos a ver si hay un archivo en formato PDF. Bueno, habla del producto por un escalar o un real, ¿no? Que de hecho es lo que nos muestra. Multiplicar matrices por escalares. Producto escalar de matrices, hay un video. De hecho, hay unos ejercicios. Están en video. Vamos a ver si nos aparecen, en este caso, a través de formato PDF. De hecho, sí lo existe, miren, sí está. Dice que tenemos dos matrices, la matriz A y la matriz B. Así es, producto escalar de dos matrices del mismo número de componentes. Dice que el producto escalar de A y de B debe ser denotado por A punto B. Sí, definitivamente sí existe, ingenieros. Y ahorita les voy a compartir eso, ¿no? Eso también como parte adicional a esto que estamos viendo. Entonces déjenme tomarle una imagen y ahorita les comparto lo que hice en esa imagen aquí en el. Y no es nada difícil, es algo muy sencillo, nada más permítanme. Y ahorita les comparto esa información, ¿ok? Bueno, ahorita vimos lo relacionado a las propiedades y ya tomé parte de la pantalla, ¿no? Ya les copié, tomé imagen a este texto, a esto que escribí en el pintarrón, entonces ahí lo pueden visualizar. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre el producto, punto de dos matrices, ¿no? Entonces me imagino que ya pudieron, ya tomaron nota en su cuaderno de esto, ingenieros. Bueno, aquí lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Ya tomaron copia de esto, ingenieros? ¿O ya les llegó la imagen al grupo de WhatsApp? Ingenieros, ¿ya les llegó su imagen? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Ok, entonces Sí, profe, ya llegó. Perfecto, bueno, entonces ¿cuál es el producto escalar? Aquí estamos hablando únicamente de vectores, pero vamos a hablar de matrices, ¿no? Eso es lo que de cierta manera a mí me interesa que veamos también, ¿no? Como parte de esta materia que se llama álgebra lineal. Ok. Entonces ya observamos en el ejemplo que tenemos aquí, ya indicamos eso, ¿no? Pero ¿qué sucede ahora con matrices? Vamos a verlo. Y entonces para eso aquí ahorita tomé imagen de esto y me queda de la siguiente manera. Entonces tenemos dos matrices. En este caso recordamos que la matriz A, siempre una matriz la representamos con letras mayúsculas. Entonces esa matriz A está compuesta de los siguientes elementos: A subíndice 1, A subíndice 2, puntos suspensivos, en este caso hasta A subíndice 1, ¿no? Entonces aquí estoy mostrando la matriz A. Y tengo mi matriz B, la cual está constituida por los elementos, que en este caso es B subíndice 1, B subíndice 2, puntos suspensivos, y B subíndice 1. ¿Ok? Entonces ya tengo dos matrices representadas como ya la conocemos. Recordando que una matriz, a final de cuentas, es un arreglo rectangular ¿de qué? De números. Esa es una definición de una matriz. Entonces, para ello, ¿qué voy a hacer ahora? Realizar ese producto de esas dos matrices. ¿Y cómo se realiza el producto de esas dos matrices? El producto escalar, ¿eh? Estamos hablando de producto escalar
¿sí? Producto escalar de, en este caso, de matrices. Lo que hicimos anteriormente fue el producto punto de ¿qué? De vectores. Pero ahora estamos hablando de matrices, que es lo que les quiero dar a conocer, ¿no? Bueno, ya teniendo nosotros esta información, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, este ejemplo, déjenme lo muestro. Entonces, va a ser el producto escalar de elemento por cada elemento, de tal manera que me queda de la siguiente manera. Entonces, aquí lo muestro de la siguiente forma. Entonces, va a ser el producto punto, aquí, va a ser la matriz A, producto punto, la matriz B. De esta manera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir ahora? Entonces, va a ser el producto de elemento por elemento. ¿Sabe? Elemento por elemento. Y entonces nos va a quedar de la siguiente manera. En este caso tenemos el producto punto de la matriz A por la matriz B. Entonces, esto va a ser igual a tener el elemento 1 de la matriz B, perdón. En este caso me queda A subíndice 1 por B subíndice 1, así. Luego más, en este caso, déjenme ver por espacio, bueno, voy a borrar esto que está aquí. Y entonces aquí me va a quedar la matriz A por producto punto de la matriz B, me queda A por B subíndice 1 más, en este caso A subíndice 2 por B subíndice 2 más puntos suspensivos, en este caso A subíndice N por B subíndice N, ¿no? Ese sería como parte de esas operaciones que vamos a tener. Y por consecuencia, pues vamos a tener un escalar, ¿verdad? En este caso, un número escalar. Y un ejemplo de eso vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tengo la matriz A, la cual está constituida por, en este caso, los siguientes elementos. En este caso tiene dos renglones por una columna. En este caso me queda dos unidades menos 3 unidades. Esto corresponde a la matriz A, la matriz B está constituida de los elementos que forman parte de 2 renglones y una sola columna. ¿Ok? Entonces esto me quiere decir que es un sistema de ¿qué? De 2 por 1. Y ese es un sistema de 2 por 1. Recordando algunos conocimientos relacionados a esto. Entonces recordando que el producto punto o el producto escalar también se le puede llamar producto interior. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la operación de elemento a elemento, de tal manera que me queda que la matriz A por la matriz B, en este caso va a ser igual a multiplicar 2 unidades de la matriz A por, en este caso, 4 unidades de la matriz, en este caso B, más, en este caso, menos 3 unidades, menos 3 unidades de la matriz A por 5 unidades de la matriz B. De tal manera que el resultado va a ser 2 por 4, 8 unidades, más, pero aquí tengo un signo menos 15 unidades. Por lo tanto, el resultado, o el producto punto, o producto interior, o producto escalar, de esas dos matrices es igual a menos 7 unidades. Ahí está un pequeño ejemplo de lo que les hacía la pregunta. Si existe el producto punto, el producto escalar, o también llamado producto interior, ¿sí? Producto interior, ¿de quién? De esas dos matrices, ¿no? Aquí me faltó la letra. Entonces sí existe. Y ahí lo pueden observar. ¿Sí? Ahí tenemos ese dato, ¿no? Y también creen que exista ese producto punto, ese producto cruz, o producto escalar entre funciones o entre polinomios. ¿Existirá eso, ingenieros? Entonces ya identificamos que el producto punto se puede realizar entre vectores, el producto punto se puede realizar entre matrices. Y eso también lo podemos hacer entre funciones, entre polinomios. ¿Existirá?
A ver, háganse esa pregunta. Me hice esa pregunta ahorita, ¿eh? ¿Cree que exista? A ver, escriban en su buscador. Producto punto, producto interior o producto escalar entre dos funciones o entre polinomios. Investiguen ahí, busquen ahí en el buscador que ustedes crean que es más de mayor utilidad, ¿no? Ok. Bueno, voy a escribir otro ejemplo relacionado a este tema. Fíjense aquí cómo está esto que ya tengo mis dudas. Tengo mis dudas sobre este ejemplo, ¿no? Déjenme checarlo bien porque no quiero cometer un error. A ver, dice, calcule el producto escalar de dos vectores. Entonces aquí, pues básicamente es como si tuviéramos... ¿Se escucha el ruido, ingenieros? Déjenme cerrar las ventanas. Bueno. Entonces existe el producto punto, producto cruz, perdón, el producto punto, producto interior o producto escalar entre dos matrices, entre funciones. A ver, verifíquenlo. ¿Qué opinan, ingenieros? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, ingenieros? Pues sí, ¿no? De hecho debe existir. Debe de existir ese tema, ¿no? Incluso, bueno, para entrar un poquito más a la cuestión de las matrices, al producto punto, producto interior o producto escalar entre estos dos elementos rectangulares, pues bueno, existe alguna, de hecho esto lo vimos en un principio, en lo relacionado, cuando multiplicábamos dos matrices, no sé si lo recuerdan. En este caso, teníamos el producto de dos matrices y obteníamos una matriz nueva, ¿no? Entonces de ahí surge la multiplicación de dos matrices, ¿no? Pero todo tiene que ver, el orden, perdón, me refiero, sí, en este caso a la cantidad de renglones coincida con la cantidad de columnas que tiene la otra matriz. Y ahí vamos a tener una matriz nueva, ¿no? Que eso fue algo que hicimos anteriormente. Pero en relación a lo que le estamos hablando ahorita, el producto, en este caso el producto punto, o producto escalar, o producto interior entre dos matrices, pues de hecho ahí lo podemos observar, ya está un pequeño ejemplo de ello, ¿no? ¿Vale? ¿Comentarios, ingenieros? Bueno, entonces ahora, déjenme regresar aquí a la clase porque tengo únicamente ahorita la pantalla del tema que acabamos de ver. Bueno, entonces, por lo tanto, si observamos, existe el producto punto entre dos matrices. Bueno, en relación a las propiedades anteriores, pues bueno, podemos hacer algunos ejemplos para ir definiendo un poquito este tema que estamos viendo, ¿no? ¿Alguien ya encontró la pregunta que les hacía? Que si existe el producto punto entre dos funciones o polinomios. ¿Sí? De casualidad, ¿ya alguien hizo esa indagación? Todavía no, profe, espere tantito. Bien. Producto punto o producto escalar, escalar, escalar entre funciones. Sí existe, ¿no? Existe, se le llama, en pocas palabras, tiene otro nombre. Tiene otro nombre, ¿no? Pero sí se le conoce así. Aquí algunos le llaman y eso tiene que ver con cálculo. Cuando tienes dos funciones, la función f y la función g,
Es algo muy, prácticamente así es como se llama, ¿no? Nada más me sale, profe, que son funciones vectoriales. Ujú, a final de cuentas. Tiene que ver con este tema, así es. Sí, pero también tiene que ver algo con cuando es una función, cuando es función, tiene que ver con el tema de función par, función impar. Eso es lo que se refiere, ¿no? De hecho, hay una parte entre funciones, este, por ejemplo, cuando tienes este caso, a ver si lo recuerdan, tienes f punto g, así, ¿no? Ese sería, tiene que ver con el producto escalar de dos funciones. Esto. F punto y una función, ¿no? Que viene siendo esa parte. Y esto te da igual a otra. A eso me refiero con el producto escalar de dos funciones, ¿no? Pero por aquí no viene. Déjenme quitar esta letra. Palabra, perdón, y a ver así se les permite. Vectores, física, funciones. Se le conoce como producto interno entre funciones. Aquí está, mire, producto interno en dos funciones, F1 y F2, con un determinado intervalo si es un conjunto ortogonal de dos funciones en un intervalo determinado. Sí, aquí aparece. Se llaman funciones periódicas y ortogonales. Así es como se llama el tema. Y eso se ve un tanto en álgebra, en funciones que viene ese cálculo diferencial. Ahí es donde se utiliza eso. ¿Y cómo le salió, profe? Perdón. Yo lo busqué, le puse el tema así, aquí en internet. Le puse producto escalar y funciones. Y luego me aparecen ahí las diferentes preguntas. ¿Qué es un producto escalar? Luego dice, ¿qué es el producto interno de funciones? También así lo puedes encontrar. Y luego ya te menciona, por ejemplo, producto escalar armónico de funciones. Ahí y es otra aplicación. Incluso me aparece derivada del producto, punto. También me aparece en la derivación, ¿no? En integrales también. Pero no aparece como tal, ¿no? Pero sí, el hablar del producto, punto, estaríamos hablando de la multiplicación, ¿no? En este caso, tenemos una escalar multiplicada por la derivada. Ese es el caso más sencillo, ¿no? Ah, ya es que a mí me salió ahorita de un video de Julio Profe que era de, ¿qué decía? Producto punto de dos vectores en el espacio. Así es. Uh-huh. Definitivamente, así va es. Así es. Si, por ejemplo, en la derivada el producto punto, eh, bueno, a final de cuentas la derivada son dos funciones, ¿no? Lo que deriva son funciones. Perdón, me disculpa. Por ejemplo, tienes la d en dt, ¿de quién? De una función, en este caso, bueno, vamos a ponerlo en x, porque normalmente se usa en x, ¿no? De una función en x por g de x. Entonces aquí estás haciendo que la derivada del producto de dos funciones. Y este producto es el producto punto. Esto. Y esa función de x, pues la puede representar como un vector, ¿no? 4, en este caso en x, ¿no? Así. Y g de x la puede representar como 5 en x, ¿no? Por ejemplo. O 5 menos x, algo así. Y le puedes dar incluso hasta coordenadas también. Le puedes dar coordenadas a ese dato, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que ese producto, punto, producto interior o producto escalar, lo estás aplicando en la derivada de una función. Entonces, ahora esta función la vas a poner aquí, y esta función la sustituyes, y luego hay una propiedad propia, ¿para qué? El producto de dos, la derivada del producto de dos funciones, o de Sí. dos, sí, en este caso, ¿no? Y eso ya ustedes bueno, se ha aplicado, ya lo aplican, ya lo conocen,
Simplemente estoy haciendo, lanzando esas preguntas para que de una otra manera vean que este tema no necesariamente aplica para vectores. También estamos aplicándolo para matrices, para derivadas, y esas derivadas tienen que ver con funciones. Esto se vio o se debió haber visto en su momento, no es un reclamo ni regaño para nada. Simplemente estoy haciendo un recordatorio que ese producto escalar, producto punto, producto interior, tiene que ver con el producto de dos matrices, con las derivadas y con matrices. Y así lo podemos ir observando en diferentes temas que tienen que ver con matemáticas, ¿no? Entonces, simplemente nada más es eso, que a final de cuentas tiene muchas aplicaciones, el producto punto, producto interior o producto escalar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario al respecto de este tema? Y bueno, ustedes pueden buscar bueno, ustedes saben que la carretera de la información, el Internet, nos genera una gran cantidad de información y pueden encontrar ejemplos en formato PDF, en Word, en otras videos incluso, que tienen que ver con la derivada o que tienen que ver con el producto punto. Ok, bueno, ¿desean que tome imagen de esta información? O ya ustedes lo pueden anotar en sus respectivos cuadernos. No sé Sí, qué tanto podría, profe, es que les ahorita se parece. ve medio borrosa. Sí, hombre, sí está fluctuando mucho el internet, ¿verdad? Nada más es como que de repente, pero sí. Sí, qué cosas. Perfecto. Entonces, álgebra lineal. A ver, ingenieros, por favor, chequen la información. Si llegó ahí al grupo de WhatsApp. Sí, ya, profe. Gracias. ¿Sale? Perfecto. Bueno, vamos a hacer ahora este, vamos a aplicar parte de esas propiedades que acabamos de ver ahorita relacionadas al producto, al producto interior, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, continuamos pues con los demás. Bueno, entonces vamos a hacer, les decía, algunos ejemplos de las propiedades de la determinación del producto punto y producto punto, ¿verdad? Calar, interior, etcétera, 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 etc, etc, etc. Bueno, no me acuerdo si vimos esos ejemplos, ingeniero. Creo que sí. Creo que sí hicimos esos ejemplos. Tengo entendido que sí. A ver. Entonces dice, dados. La, 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 la. Entonces tenemos que dados, en este caso U, que es igual a 2, menos 2. Luego tenemos, en el caso de V, el vector V que tiene las coordenadas o las componentes, el par ordenado, y en el caso de W, que corresponde a esos datos, menos 4,3.
Entonces nos pide, dice, encuentre lo siguiente. Encuentre los espacios. Encuéntrenlo si lo siguiente. Encuentre lo siguiente. Entonces la primera operación es el producto, el producto punto del vector U por el vector V. En el caso del inciso B, me dice que haga la multiplicación, el producto punto del vector U por el vector V, y eso a su vez por el vector W. Aquí está. La operación del inciso C me dice que haga el producto punto del vector V por un escalar que es el vector, es el 2 multiplicado por el vector V. Y en el inciso D, que en este caso aplique la propiedad de doble barra, o en este caso tiene que ver con tanto la magnitud, la longitud de ese vector, y luego elevado al cuadrado. Posteriormente el inciso E se refiere al vector U, producto punto, el vector V menos 2 veces el vector W, y ahí está la siguiente operación. ¿Ok? Entonces, pues vamos, manos a la obra. Para, pa, pa, para, pa, pa, pa. Entonces, ¿cómo nos quedarían estas operaciones, ingenieros? Si me permiten, voy a hacer una pequeña parada técnica. Ahorita regreso, porque ya tengo que hacer una pequeña parada técnica. Ahorita regreso. Voy a cerrar el micrófono tantito, pero ahí queda el ejercicio, ¿no? Pues háganlo, empiecen a resolver los ejercicios, ingenieros. Están aquí en esta parte del pizarrón. No me tardo, ahorita regreso en unos 5 minutos a lo mucho, Permítame.
¿Qué tal, ingenieros? ¿Ya lo resolvieron los exercises? No es mi pronunciación muy correcta en inglés, ¿verdad? Pero ¿ya terminaron de resolver esos ejercicios, ingenieros? Todavía no acabo, profe. Pues es de volada. ¿Qué pasó, ingenieros? No, no sé. Sí, sí tiene sus pequeños detallitos estos ejemplos, ¿no? Bueno, entonces, el primer ejemplo, o el primer ejercicio que nos está proporcionando en este caso, este material que estoy usando, pues es el producto, ¿no? Prácticamente es elemento a elemento, como lo pueden observar ustedes. Entonces, eso nos indicaría que es el vector U por el vector V, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, pues prácticamente va a ser multiplicar cada uno, en este caso, cada elemento que forma parte del vector U por el vector V, de tal manera que me va a quedar 5 por 2, 10 unidades positivas, más menos, en este caso, 8 por 2, o 2 por 8, 16, pero como es negativo, entonces el resultado va a ser un valor menos 6 unidades, ¿no? El primer caso. Para el segundo, bueno, aquí me faltó otro paréntesis, aquí omití un paréntesis, esto ya de esta forma, ¿no? Para el caso del inciso B debe llevar esos paréntesis de acuerdo a las propiedades de la ley de los signos. Tengo que indicar eso, ¿no? O también lo pude haber indicado simplemente de esta forma. En este caso, el producto, punto, escalar o interior del vector V multiplicado por el vector, en este caso W. Que de hecho este resultado ya lo obtuvimos hace ratito, que es menos 6. Entonces, pues ahora nada más hay que multiplicar, en este caso, el valor de menos 6, ¿por qué? Por el vector W, que corresponde a menos 4 unidades. Déjenme escribirlo porque nos queda aquí muy cerca la línea, esta placa. Entonces, esto es igual a menos 6 unidades, que es el producto punto ya anteriormente obtenido, ahora por el vector W, que corresponde a menos 4 unidades, 3. Entonces en este caso, este resultado, que es un escalar, un número por cada elemento, ¿no? Y eso nos va a dar como resultado el siguiente número, ¿no? Que en este caso corresponde en este caso perdón, déjenme escribir el número más, un tantito más separado, para indicar que son 4 unidades, ¿no? Así. Entonces, menos por menos me queda más, 6 por 4, 24 unidades, coma, menos un signo negativo por un signo negativo, me queda menos 18 unidades. Entonces tenemos las componentes, en este caso, para el inciso B, ¿no? Ahí tenemos ese resultado. Continuando, en el caso del inciso C, entonces el inciso C, tenemos un número que es un 2, que es un escalar. Entonces, recordando por ley de los signos, perdón, de los paréntesis, primero se hace lo que está dentro del paréntesis y continuamos con lo demás. En este caso, sabemos que el vector V vale 5,8 unidades. Entonces, multiplicamos el escalar, en este caso es el número 2, por esas coordenadas o componentes que forman parte del vector V. De tal manera que me queda el vector U, producto punto, producto interior o producto escalar, en este caso, de 2 unidades que multiplica, en este caso al vector V, que son 10 unidades, coma, ¿verdad? Y luego 2 por 8, 16 unidades. Así me queda el vector, en este caso, ahora el vector nuevo, correspondiente a 2 veces el vector V. De esa manera, ¿no? O de acuerdo a las propiedades, también puedo sacar el 2 fuera de esa operación, en este caso el escalar, y hacer bueno, ya las borramos, pero me quedaría de la siguiente manera. También esto lo puedo representar así. En este caso, de acuerdo a algunas propiedades que ya existen, me queda el producto punto, en este caso del vector U por el vector V, y luego esto lo puedo multiplicar por el escalar. Esa viene siendo una de esas propiedades que en su momento habíamos visto anteriormente, no sé si ya la habíamos visto anteriormente. Bueno, ya las borré,
dentro de las propiedades que había escrito, también así podemos representar al producto de un escalar por este dato, ¿no? Esto lo puedo escribir así también, Luis. Déjenme borrar esto, aunque ustedes lo tienen en sus notas, pero esto también lo puedo representar de la siguiente manera. O sea, esto es igual a tener el producto punto de 2 veces el escalar, así. ¿Ok? Esto también es igual a tener, bueno, en este caso, perdón, es el escalar por el vector v. El escalar por el vector v, ¿sí? Y esto también es igual a representarlo así. En este caso c, se multiplica el vector por el. Eso sería también prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, si se fijan, el número 2 viene siendo el escalar. Y puedo aplicar esa propiedad de tal manera que este número 2 lo saco fuera. En este caso lo dejo de multiplicar por el vector v, de tal manera que me queda el vector u, producto punto del vector v y el escalar de este lado. Entonces, ahora sí puedo hacer la operación. Voy a borrar esto de aquí. Y me va a quedar el resultado de la siguiente forma. Entonces, el escalar vale 2 unidades y voy a ahora hacer el producto punto entre el vector v y el vector u. En este caso, v por u, ya lo tengo, ya resolví eso anteriormente. Entonces, ese resultado, ¿cuánto vale ahora? Menos 6 unidades. Menos 6 unidades. De tal manera que esto es igual a menos 12 unidades. Ya tenemos parte del inciso. El inciso A, el inciso B y ahora el inciso C. Continuando con el inciso, en este caso D, recuerden que ahí vimos ya en las propiedades que borré hace ratito, que escribí, nos indica que viene siendo entonces el producto de quién, de 2 veces el vector W. O sea, esto también es igual a tener, multiplicar el producto punto, producto interior o producto escalar de, en este caso, el vector quién, de ese mismo vector W. Entonces esto me queda que corresponde a menos 4 unidades, 3 unidades, producto punto, menos 4 unidades, 3 unidades. ¿Esto a qué va a ser igual? ¿Sí? Entonces recordando que es elemento a elemento, ¿no? Entonces Me son dio menos, 25 ahí, profe. ¿cuánto? 25, pero no sé si esté bien. 25, vamos a hacer las operaciones. En este caso, lo voy a desarrollar menos 4 unidades por menos 4 unidades, luego más 3 unidades positivas por 3 unidades positivas, ¿no? Entonces, al hacer el producto, me queda que 3 por 3 son 9, y luego 4 por 4 son 16 positivo. Entonces, 16 más 9 es igual a 25 unidades, ¿correcto? Entonces, esto es igual a 25 unidades. Ahí está. Y bueno, en este caso ya nada más nos faltaría resolver el inciso C. Y el inciso C en este caso, perdón, el inciso E, tenemos que corresponde a ese producto. Y como pueden observar, ya hay algunos datos que hemos realizado anteriormente. Entonces, primero tenemos que resolver lo que se encuentra dentro del paréntesis, ¿no? Como les había mencionado. En este caso tenemos aquí la operación de un escalar ¿por quién? Por un vector. En este caso van a ser 2 unidades. En el caso del escalar, el del vector equivale a menos 4,3 unidades. Entonces es el escalar directamente por cada elemento. Por consecuencia, este resultado va a ser igual a menos 8,6 unidades. Entonces ahora ese es el resultado de este número que es el 2, que es un escalar multiplicado por el vector. Entonces ya tenemos esos datos. Y ahora hay que hacer la diferencia, ¿no? La diferencia del vector v menos el nuevo vector. En este caso tiene estas coordenadas, ¿verdad? Que eso es lo que tendríamos que realizar ahora. Y ahora va a ser la diferencia, ¿verdad? De ese vector con respecto al otro.
Y es como si realizáramos una suma, pero ahora tomando el signo negativo para cada una de las componentes. Entonces me quedaría de la siguiente forma. Entonces lo voy a resolver aquí en la parte de abajo. Entonces tengo que el vector v menos ahora el nuevo vector, que corresponde a menos 8 unidades, 6 unidades. Entonces este resultado, ya conozco cuánto equivale el vector v, cuáles son sus componentes. Entonces equivale a tener 5 unidades, 8 unidades, menos 8 unidades, 6 unidades. Entonces, haciendo las operaciones, entonces sería 5 unidades menos 8. Entonces me queda 5 unidades menos 8. Entonces aquí puedo utilizar el paréntesis rectangular para que no nos confundamos, ¿verdad? De esta forma. Así. Luego, continuamos con el siguiente vector, que en este caso viene siendo la componente o las componentes 8. 8 menos 6. Pero debemos recordar que aquí nos queda, en este caso, la coma. Entonces, abrimos el paréntesis, 8 menos 6 unidades. Entonces, este resultado son, menos por menos, me queda positivo, que son 13. Aquí me queda 13 unidades. Coma, en este caso, 8 unidades menos 6 unidades negativas, o menos 6 es igual a 2. Entonces, ahora ese es el producto, esa es la diferencia entre el vector v y 2 veces, en este caso, menos 2 veces el vector w. Y ahora sí tenemos que hacer el producto punto del vector u por ese nuevo vector. Y el vector u, en este caso, tiene las componentes 2, menos 2, producto punto, en este caso 13 unidades, 2 unidades, ¿no? ¿Y eso a qué va a ser igual? Pues es prácticamente elemento a elemento, ¿no? Como lo hemos hecho anteriormente. Entonces el resultado de esto es elemento a elemento. Entonces serían 2 unidades, me queda de la siguiente manera, 2 unidades multiplicadas por 13 unidades más, luego menos 2 unidades del vector u por, ¿ahora quién? Por otras 2 unidades del vector que obtuvimos anteriormente. En este caso, hacemos las operaciones, me quedan 26 unidades menos 4 unidades. Por lo tanto, el resultado son 22 unidades de ese ejemplo, ¿no? ¿Sí, ingenieros? ¿Qué opinan? Por favor, vayan verificando esto, ¿no? Sí, profe, sí me salió lo mismo. Sí, chéquenlo. Aquí el detalle está en la diferencia. Entonces, la diferencia de dos vectores, en este caso, como pueden observar, son todavía componentes rectangulares. O sea, no es un escalar, son vectores. Entonces, tengo que restar el vector v y el nuevo vector. ¿Y cómo se hace la resta de esos dos vectores? Entonces, si se fijan, aquí tengo sus componentes. Una componente, como lo podemos llamar de esta manera, en este caso va a ser el vector v en x y el vector v en y. De este lado es el nuevo vector que le voy a denotar por la letra z en x, z en y. Entonces tengo que restar la componente en x menos la componente en x del otro vector, y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, pero tengo que utilizar el signo negativo, ¿no? Para que sea una diferencia, una resta. Entonces va a ser el vector, la componente en x del vector v menos la componente de x del vector que le llamé z. 5 menos, y me llevo el signo que tiene la componente en x de ese vector z. Entonces, menos por menos me queda positivo. Entonces, recordando que estoy haciendo la diferencia de dos vectores, por lo tanto voy a tener un vector nuevo. Y aquí tengo que agregarle la comita que me está indicando que es la otra coordenada, ¿sí? O sea, la otra componente de ese vector. Ahora continuamos con la componente en y del vector v y del vector nuevo que le llame z. Entonces, son 8 unidades, aquí lo tengo, menos las otras unidades de la componente en y de ese vector z. Y me queda que corresponde a 2 unidades. Entonces, es un vector nuevo, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en el inciso E.
haciendo estas operaciones para obtener un vector, en este caso nuevo, que tiene una coordenada por llamarlo de esa manera, en X que corresponde a 13 unidades y en Y que corresponde a 2 unidades, ¿no? Entonces, esto es aplicando las propiedades que escribí hace ratito en relación a esos vectores, que son vectores, pero ahora realizando el producto punto, producto escalar o producto interior de esos vectores. ¿Algún comentario, ingenieros? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Difícil, fácil esto que estamos viendo hasta este momento? De momento no, profe, creo que vamos bien. Ok, bueno, pues me parece más que excelente, ¿no? Bueno, aquí viene un tema, una desigualdad, que se llama desigualdad de Cauchy-Schwarz. Esa es una propiedad que aquí nos maneja, ¿no? Que bueno, creo que las que vamos a utilizar más son un tanto el ángulo entre dos vectores, ¿no? Pero bueno, no está de más que ustedes conozcan esta propiedad. Déjenme utilizar esta tinta de color azul, a ver si se alcanza a distinguir. Entonces, este tema se llama desigualdad. ¿Sí se distingue esta tinta de color azul un tanto más claro, ingenieros? Okay. Entonces tenemos ahora esa desigualdad y nos dice que sí, en este caso el vector U y el vector V son vectores, dice que son vectores en R elevado a la N, entonces, en este caso entonces nos va a quedar que es el valor absoluto de esos dos vectores, el producto escalar de esos dos vectores U y UV, va a ser menor o igual a doble barra, que viene siendo la magnitud o la longitud, ¿sí? ¿De quién? De esos dos vectores. Aquí está. En donde, ¿sí? Donde, en este caso, el producto punto del vector o el valor absoluto del vector U y del vector V, en este caso se denota, ¿sí? Se denota el valor, ¿sí? Se denota el valor absoluto de quién, de ese vector U y ese vector en este caso y el vector V. ¿Okay? Entonces ahora tenemos esa propiedad, esa desigualdad que se llama desigualdad de Cauchy-Schwarz, ajá, y en este caso dice que si U y V son vectores en ese espacio Rn, entonces el producto, o en este caso aquí le llamamos el valor absoluto del producto escalar del vector U por el vector V, debe ser menor o igual, en este caso, a la longitud que le llamamos a esa doble barra, magnitud o longitud del vector U y el vector V. ¿Vale? Así es como se lleva a cabo esa pequeña desigualdad, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en detalle sobre esa desigualdad. Vamos a ver otra cosa que también tiene que ver con esto de parte del producto, pero se refiere a la definición del ángulo entre dos vectores. De hecho, esto lo van a ver ustedes en la materia de cálculo vectorial, ¿no? Entonces déjenme pasar de este lado. Yo ahorita le tomo imagen para que puedan tener esta información allí en sus notas, ¿no? Como parte de su portafolio de evidencias. Entonces voy a continuar con esta definición, pero voy a borrar esto. Entonces se llama definición del ángulo, en el caso del ángulo, ¿sí? Definición del ángulo del ángulo entre dos vectores, en este caso en ese espacio R se utiliza N. Entonces la definición nos dice que el ángulo
Dice, en el ángulo teta, así es como se denota, entre dos vectores, eso es lo que vamos a analizar, entre dos vectores, que en este caso tienen que ser diferentes, entre dos vectores diferentes de cero, en r elevado a la n, en este caso está definido por, y aquí viene la siguiente fórmula, el coseno de ese ángulo que estamos hablando, que define esos dos vectores, es igual, que es la diferencia entre esos vectores, es igual al producto escalar del vector u por el vector v, así como lo estoy mostrando, entre, como les había comentado, la longitud o la magnitud de ese vector u y de ese vector v, así como lo estoy mostrando, coma, donde ese ángulo, en este caso, ese ángulo teta, debe encontrarse entre este intervalo de trabajo. Entre pi debe ser mayor o igual a ese ángulo, y ese ángulo debe ser mayor o igual a cero. Esa es la condición que nos está marcando, en este caso, el valor de quién, de ese ángulo que estamos llamando, que se llama teta. ¿Sí? Y se encuentra dentro de ese intervalo de trabajo. Así es como vamos a hablar sobre esa definición. Pero para ello vamos a hacer un ejercicio que nos denote parte de este dato. No sé si desean que le tome imagen y captura de una foto, ingenieros, a esta información, para que la tengan como parte de sus evidencias. ¿Qué les parece? ¿No? ¿O sí? Sí, profe. Entonces, permítame tantito. ¿Qué tanto es tantito? Listo, pues ahí está. ¿Sale, ingenieros? Por favor, verifiquen si se ve bien. ¿Listo, ingenieros? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para que se pueda comprender esta información. Profe, Mándeme. por ejemplo, eso es lo de las, ¿cómo se dice?
donde está U y V, que son cuando dice U por V menor o igual que U y V, las rayas que tienen a los lados, ¿eso qué significa? ¿Que es valor absoluto? No, si recuerdan, eso lo estuvimos viendo de la siguiente manera. Bueno, sí tiene que ver un tanto con el valor absoluto, pero si checan ahí sus datos, bueno, a lo mejor no sé si lo tengan ahí en la mano, no es tanto el producto, sino más bien se refiere que es, en este caso, le habíamos denotado anteriormente como la norma o como la magnitud, o también en este caso la longitud de una otra forma, ¿no? Ahorita lo voy a especificar un poquito más claro para que tengan esa información a la mano. Entonces, eso se refiere, lo voy a escribir aquí con tinta de color rojo. Creo que este está ya un poquito más, el color está menos, menos fuerte. Entonces, escribo entre dos barras, así como lo estoy escribiendo. Esto es igual a ese vector v entre dos barras, es igual a obtener la raíz cuadrada. En este caso, si tiene dos componentes ese vector, o en este caso sus coordenadas, va a ser cada una de ellas elevada al cuadrado y posteriormente se le saca su raíz, ¿vale? Sí, ya vi en los apuntes. Es que me Entonces, había esto se le confundido. llama como, se le conoce como la longitud, o también se le llama norma. Entonces, esto que acabo de escribir se le conoce como la longitud, ¿sí? Longitud, o también se le puede llamar como norma. ¿De quién? De ese vector, ¿ok? Entonces, cuando estemos hablando de la definición de un ángulo entre dos vectores en un espacio Rn, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ese vector U? Tenemos que sacar, en este caso, si tiene dos componentes, si es un vector, como el caso de los que tenemos aquí, que es un par ordenado, o con sus coordenadas, en este caso X y Y, entonces tendríamos que hacerlo de esta forma. Aquí lo puedo cambiar por X o Y, ¿no? Pero aquí estoy tomando la definición que me aparece en el libro como tal. Pero puede ser su componente en X o su componente en Y. Aquí le llaman su componente 1, su componente 2. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer aquí. Para ese vector U, tenemos que aplicar la longitud o la norma, y lo mismo para el vector V, la longitud o la norma de ese vector. Y acá arriba, pues bueno, esto ya lo conocen, que es el producto escalar, producto interior o producto interior de esos dos vectores. ¿Ok? ¿Contestada su pregunta, mi estimado ingeniero? Sí, profe, le digo que ya también había visto ahorita los apuntes y sí. Sí, claro, No, no simplemente te se me preocupes. confundió. No te preocupes, al contrario, si me preguntan, pues bueno, voy a contestar la pregunta, y si no la sé, pues bueno, investigo y ya le damos solución a esa pregunta que me hacen, ¿verdad? ¿Ok? Ok, profe, sí, gracias. No, pues a ti, gracias por la pregunta, al contrario, muchas gracias. Vamos a hacer un ejercicio relacionado a este ejemplo que acabamos de ver ahorita, que se refiere a la definición del ángulo entre dos vectores. Ya les tomé captura de pantalla, ¿verdad, ingenieros? Si no me equivoco. ¿Sí, verdad? Indíquenme, creo que sí ya le tomé captura de pantalla, pero bueno, igual falta lo que me preguntaron ahorita, ¿no? ¿A qué se refiere con ese vector entre doble barra? Permítanme, déjenme tomarle la imagen para que la tengan ahí en su portafolio de evidencias, ¿no? Que de hecho es lo que he estado observando, que algunos de ustedes toman las imágenes que tomo de aquí en el salón, en el pintarrón, pues las toman como parte de sus evidencias, y me parece bien, ¿no? No tiene nada de inconveniente, al contrario, creo que es bueno. Ok, ya tomé la imagen nueva les acabo de tomar una imagen con el nuevo valor relacionado a la longitud y a la norma de esos vectores, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio, entonces para ello voy a borrar, bueno, la desigualdad de Cauchy-Schwarz, no vamos a meternos a detalle, pero sí me interesa mucho la definición del ángulo entre dos vectores. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo en relación a esto. Entonces no voy a borrar la fórmula relacionada a la longitud o norma, que así es como se le llama a este dato, ¿no? A esto que tenemos aquí. Y o norma. Entonces el ejercicio consta de los siguientes datos.
Entonces vamos a encontrar ese ángulo entre esos dos vectores que son diferentes de 0 y que se encuentran en ese determinado espacio que en este caso estamos llamando R subíndice, en este caso N. Entonces para ello vamos a tener el siguiente caso. Entonces dice que el ángulo entre, aquí voy a escribir entonces el vector U es igual a las siguientes componentes, menos 4, 0, 2 unidades y menos 2. Entonces es un vector que se encuentra en R4. ¿Sí? Y tenemos el vector V, el cual tiene las siguientes componentes, las coordenadas. En este caso, 2, 0, menos 1, 1. ¿Ok? Dice, está dado por, en este caso está dado por, y bueno, hay que aplicar la fórmula que tenemos en este caso, que viene siendo esa definición, que es esta que está aquí. Entonces, hay que resolverlo, ¿no? ¿Cómo planteamos ese ejemplo, ingenieros? A ver si son tan amables, hay que desarrollarlo, ¿no? Entonces, tenemos el producto punto entre el vector U y el vector V. El producto punto entre el vector U y el vector V. Entonces, lo indicamos, menos 4 unidades, 0, 2, menos 2. El producto punto de quién? De, pues en este caso, de ello, ¿no? Esa sería la manera de poderlo indicar, ¿verdad? Pero ¿cómo tendríamos que hacer ese producto de esos dos vectores? Entonces, es elemento a elemento, ¿verdad? En este caso, elemento a elemento, y por consiguiente vamos a tener que un escalar. Déjenme lo resuelvo con otro color. Entonces, recordando que el producto escalar entre dos vectores es elemento a elemento, de tal manera que va a ser 4 unidades del primer vector, que es el vector U, eso multiplicado por 2 unidades del vector V. Luego más, en este caso 0 unidades del vector U, multiplicado por 0 unidades del vector V. Luego más 2 unidades del vector U, multiplicado por menos 1 unidad del vector V. Voy a borrar un tanto aquí la definición, por cuestiones de espacio, más, en este caso, 2 unidades del vector U, continúo borrando parte de la definición, y eso lo voy a multiplicar por la unidad que corresponde al vector V. ¿Sí? Entonces, ya ahí tenemos parte de eso. Entonces, el resultado de la multiplicación o del producto punto, producto interior o producto escalar de dos vectores, entonces es, en este caso, la multiplicación de cada uno de sus componentes y luego la suma de cada una de ellas. De tal manera que me queda aquí menos 8 unidades, aquí me queda más 0 unidades, menos 2 unidades y menos 2 unidades. Haciendo la suma, de tal manera que me queda 8 unidades y 2 unidades serían 2, serían 10 y 2, pero ambas son negativas. Entonces el resultado del producto, en este caso punto escalar o interior entre esos dos vectores es igual a ¿qué? A menos 12 unidades. Entonces, pues ya tenemos parte de ese ejercicio, ¿no? Aquí son menos 12 unidades, hay que marcarlo. Un poquito la tinta más fuerte, ¿no? Entonces ya tenemos menos 12 unidades. ¿Qué nos falta ahora? Pues tenemos que aplicar la longitud o la norma de ¿quién? De esos dos vectores. Voy a borrar esto. ¿Sale, ingenieros? Entonces hacemos esa respectiva operación, ¿no? Entonces vamos a obtener la longitud o la norma del vector U. Entonces esto va a ser igual y luego la longitud o la norma del vector V. Entonces nos indica que tenemos que elevar cada una de sus componentes al cuadrado. Por consiguiente, entonces el vector U tiene 4 componentes al igual que el vector V. Realizando las operaciones, entonces me va a quedar que es la raíz cuadrada de menos 4 unidades elevada al cuadrado, más 0 unidades elevada al cuadrado, más 2 unidades elevada al cuadrado, más
menos 2 unidades elevada al cuadrado. Y a todo eso le sacamos su respectiva raíz. Lo mismo sucede con el vector u, en este caso v. 2 unidades elevadas al cuadrado más 0 unidades elevada al cuadrado más menos 1 unidad elevada al cuadrado más 1 unidad elevada al cuadrado. De tal forma que el resultado de estas operaciones que estoy realizando, ¿a qué va a ser igual? Entonces me queda que son 4 unidades negativas elevadas al cuadrado me da 16 unidades. En el caso del 0 elevado al cuadrado es 0, 2 unidades elevada al cuadrado 4, un número negativo elevado al cuadrado pues me queda positivo, entonces son 4 unidades. De tal manera que son 10, 16 y 4 son 20, más 4 serían raíz de 24. Entonces me queda que esa es la raíz de 24 unidades. Y ahí podemos hacer algunas operaciones, ¿no? Entonces el 24 lo podemos todavía buscar números que de una u otra manera nos podamos sacarle la raíz a ellos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la raíz de que fuese 16, 16 y 8, ¿no? O en este caso, para que nos dé un número, dos números multiplicados por, en este caso por 24, puede ser que 16, en este caso sería 8 por 3, 24, pero 8 no tiene raíz y 3 tampoco, ¿no? Sería 2 por 12, pero 12 no tiene raíz exacta, tampoco el 2. ¿Qué otro número puede ser? 8 por 3, 24, 12 por 2, 24. ¿Algún otro número que nos proporcione que pueda ser, tenga raíz exacta? 16 por 2, tampoco. Pues prácticamente se quedaría así ese número, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente operación. En este caso, al obtener la longitud o la norma del vector v, entonces me queda que son 2 por 2, son 4, más 0, más 1 y más 1. Entonces aquí corresponde a 4 más una unidad, pues es la raíz de 6. Raíz de 6. Entonces, pues aquí prácticamente sucede lo mismo que el 24. Entonces, si multiplico 3 por 2, sería igual a 6, 6 por 1, o 2 por 3, pues prácticamente no tiene raíz con otros números, ¿no? Para poder factorizar esas operaciones. Bueno, entonces regresando al ejercicio, regresando al problema como tal, y para encontrar ese ángulo entre esos dos vectores, pues tenemos que aplicar esto que tenemos aquí, ¿no? Entonces, me queda que el producto punto entre esos dos vectores es igual a ¿qué? A menos 12 unidades. Eso dividido entre el producto de esas dos raíces, que en este caso va a ser raíz de 24 unidades por la raíz de 6 unidades. Pero aún así no termina el problema, hay que resolverlo todavía. O hay que quitar esas raíces, ¿no? ¿Y podemos quitar esas raíces? Claro que sí. ¿Cómo la podemos hacer? Recordando las propiedades de los radicales. Me queda 24 unidades, esto es elevada a la 1 medio, y eso, en este caso 6, elevada a la 1 medio. De tal manera que se hace el producto, en este caso, de 24 por 6 unidades, y eso, los factores, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con los radicales? En este caso, ambos son iguales, ¿verdad? Nos queda iguales, entonces tendríamos que sacar la raíz de ¿quién? ¿Qué pasa con los radicales, ingenieros? Se suman, ¿verdad? Entonces, al sumar, ¿a qué va a ser igual? 1 medio más 1 medio, 1 medio más 1 medio, saco como factor común 2, y me queda el 2, ¿verdad? ¿O si es así? A ver, indíquenme. ¿O estoy haciendo mala operación? Sí, ¿verdad? Entonces, continuamos, todo esto se eleva a la 1 medio. Entonces, el resultado 6 por 4, 24. Y llevamos 2, 6 por 2, 12, y 2 son 4. Entonces, va a ser todo esto elevado a la 1 medio, o sea, la raíz de 24. Esto es igual a la raíz de 144. Entonces, recordando las tablas del 12, ¿sí se sabe la tabla del 12 o no? La tabla de multiplicación por el 12 no se las enseñaron en la primaria. Entonces sabemos que 12 por 12, 2 por 2 son 4. Llevamos 2 por 2 o 4, 2 por 1
son 2, y luego 1 por 2, en este caso 2, 1 por 1, 1. Esto es igual a 144, entonces corresponde a 12. De tal manera que esto va a ser igual a tener menos 12 unidades entre 12 unidades. Por lo tanto, esto es igual a la unidad. Entonces sacamos que teta es igual al coseno inverso, ¿de quién? De 1. ¿Y eso a qué es igual, ingenieros? ¿A qué es igual, mis estimados ingenieros? Ah, pero es negativo, perdón. Aquí se me está olvidando. Espérenme. Menos 1. Me queda menos 1. Entonces este resultado va a ser el coseno de menos 1. ¿A qué es igual, ingenieros, el coseno de menos 1? Taratata, 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 taratata. Esto no es cierto, ¿eh? Lo que está aquí no es cierto. Entonces, ¿a qué es igual el coseno de menos 1? 90, menos 90, 180. ¿A qué es igual, ingenieros? ¿A qué es igual, ingenieros? Algo cocina, ¿verdad, profe? Sí, o coseno inverso. A mí me da que es pi. ¿Qué es pi? ¿Ok? Y si eso lo convertimos en grados, ¿a qué equivale? 180, 90, 200 grados. 200 grados. Sí, me dio 200 grados. A ver, chequen bien eso. No, ¿o sí? Sí, bueno, esto está en radianes, ¿verdad? O en grados. Ahí el detalle, ¿está en El del grados pi o en radianes? ¿Ande? el de pi era en radianes, pero ya lo cambié a grados y sí me da 200. Te da 200, ok. Bueno, vamos a checarlo. Entonces, el resultado de este ejercicio, el ángulo como tal, pues aquí ya lo obtuvimos, ¿no? Ahí está. ¿Vale? Entonces, en la definición nos está preguntando que cuál es el ángulo entre estos dos vectores. Es un ángulo que corresponde a pi. ¿Vale? Ese es el resultado que estamos obteniendo. Entonces, aquí está parte de la aplicación de este pequeño ejemplo que tenemos aquí. Ay, pues ya casi es la hora, ingenieros. Casi ya nos terminamos prácticamente, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? De momento no, profe. Todo bien. Bueno, perfecto. Déjenme, le tomo una imagen para que tengan esta información allá en su portafolio. Y ya con esto terminamos la clase del día de hoy, que hoy sí prácticamente pues la terminamos a la hora, ¿no? Vale, ya les comparto esto, ingenieros. Y por favor díganme si se ve la imagen correctamente. Creo que sí. ¿Listo? ¿Sí, ingenieros? ¿Sí se ve bien la imagen o no? Para mí sí, profe. Sí, profe. Por favor, los demás ahí corroboren y son tan amables. Sí, profe. Perverso. Perverso dijo mi amigo, ¿no? Ok. Entonces, ¿algún comentario al respecto, ingenieros, respecto a esto? Al respecto y respecto, ¿verdad? Repito mucho esa palabra, esa muletilla. Bueno, No. entonces, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, muy bien. Muy bien. Bueno, pues por consiguiente, entonces terminamos la clase hasta este momento, ingenieros. Y bueno, pues seguimos realizando más, seguimos realizando, bueno, más ejercicios. Vamos a ver otros temas que también son importantes que se vayan viendo, pero bueno, ya a su debido momento, ¿no? Entonces, pues vamos a concluir la clase del día de hoy, porque me imagino que todavía hay quienes tienen clase ya prácticamente, pues ya es la hora, ¿no? Bueno, ingenieros, pues me despido, cuídense mucho, que tengan muy bonita tarde, buen provecho,
y estamos en comunicación por los diferentes medios que tenemos, ¿no? ¿Vale? Cuídense, muchas gracias. Hasta luego, Gracias, profesor. profe. Buen día. Cuídense. Gracias, Hasta luego a profe. todos. Bye. Que estén muy bien. Cuídense, por favor. Buenas tardes. Buen provecho. Entonces vamos a detener la grabación. Bye. Hasta luego. Profe. Permíteme tantito.